nuevamente física PET con el hombre móvil, ¿no? Entonces, el hombre móvil es el nombre del simulador que vamos a utilizar el día de hoy para nuestro lab gratuitas en línea de la Universidad de Colorado, no se olviden, y está traducido a 40 idiomas diferentes, entonces nos da la posibilidad de tenerlo directamente en español. He ingresado a la interfaz de física y acá tengo todos los simuladores que existen en este apartado virtual para física, y voy a escoger hombre móvil. Hombre móvil es el que voy a utilizar. Entonces ingresamos y mientras carga vamos a tomar en cuenta lo que vamos a realizar. Una vez ya ingresado en hombre móvil, dice, vamos a realizar de manera clara y ordenada las siguientes actividades. Primero, determinar desde una posición de menos 10 metros en el gráfico el inicio de un movimiento. Después, colocar una aceleración entre los intervalos de 0 a 4 metros sobre segundo al cuadrado para un tiempo de 7 segundos. Hallar la distancia recorrida en el gráfico. Entonces, lo que yo voy a tomar en cuenta en este punto es prácticamente que vamos a tener una posición inicial. Acá ya se ha abierto, ¿no? Este es el hombre móvil, está traducida ya. No se olviden también que debo ingresar desde el interfaz de mi cuenta en Google, ¿no? Acá sale la fotito, sale el nombre, si yo hago el clic sale el nombre, sale varias cosas. Entonces cuando yo mande la screen de esto, la captura, porque necesito documentar que he ingresado y he trabajado con estos valores, tiene que estar allí visible la cuenta anexada, por si acaso. Entonces vamos a tomar en cuenta esos valores y vamos a referenciarlos en las condiciones que vamos a tener presentes. Hombre móvil tiene dos divisiones, ¿no? Primero, para movimiento rectilíneo uniforme y para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nosotros vamos a trabajar en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces vamos a utilizar tanto la introducción, que es esta parte, y gráficas, que es la segunda parte, ¿no? Listo. ¿Qué voy a poder utilizar? Acá voy a explicarles un poquito qué es lo que vamos a tener acá. Tenemos al hombre que está en una relación de posición 0, positivo o negativo, y una casita de referencia a los 8 metros, ¿no? Observo también que está presente un muro. Este muro puedo quitarlo o puedo mantenerlo, pero preferentemente para este experimento, fíjense, le voy a colocar acá 20. Preferentemente quitarlo, porque este hombre va a estar moviéndose y cuando llega al muro se detiene, mientras el tiempo va a seguir corriendo. Entonces, lo ideal es quitarlo, tal vez en este caso volver a reiniciar, y voy a observar que si le vuelvo a colocar nuevamente la misma velocidad, el hombre, en este caso vamos a volver a reiniciar, le voy a quitar el muro, el hombre va a seguir el trayecto. No lo voy a ver, pero por los datos que observo que están variando, sigue recorriendo una distancia, ¿no? Me puede servir en algún punto. En este caso, por el momento no. Entonces voy a quitar los muros, vuelvo a decir, y voy a colocar una posición, dice según mi orden, menos 10 metros. Allí atrás. Acá está 0 y menos 10. La velocidad inicial es 0, en este caso, porque va a partir del reposo, y lo que yo necesito es darle una aceleración entre los intervalos de 0.5, dice, de 0 a 4 metros sobre segundo. Obviamente no le voy a colocar 0 porque sería ilógico hallar una distancia, una aceleración, una velocidad final si es que su aceleración es 0, no va a desplazarse de manera progresiva, que es lo que quiero analizar en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces acá le voy a poner 2 y dice que necesito detenerlo, pararlo hasta los 7 segundos. Exactamente 7 segundos no, yo puedo
tal vez colocar, dependiendo los valores, unos segundos antes o tal vez después, si es que me da la posibilidad de la manera gráfica. He colocado -10 y he colocado la aceleración 2 metros sobre segundo. Voy a colocar el tamaño también de los vectores, por si acaso. Acá, por ejemplo, observo que en la velocidad no va a existir vector rojo porque está en 0, no existe posición. La mayoría de los cuerpos parten del reposo, entonces este también está partiendo del reposo. Y una aceleración de 2 metros en este caso. Empiezo y necesito pararlo a 7 segundos. Entonces, fíjense, voy a empezar. El cuerpito se va a ir moviendo y hasta los 7 segundos es donde lo voy a detener. En este caso voy a detener aproximadamente ese tiempo y observo acá el vector de la aceleración y el vector de la velocidad. Ustedes van a observar acá que los datos también van a cambiar y van a existir algunos valores que yo voy a mantener como relación y referencia. En este caso el tiempo 4.3 segundos y la aceleración 2 metros por segundo. Si esto seguiría y yo lo deteniera en algún otro punto, igual el análisis debe ser enfocado a ese valor. Cada trabajo de cada estudiante es completamente diferente. Entonces, supongamos que este es mi trabajo inicial para el primer punto. Yo le voy a sacar un screen de referencia, la foto y voy a empezar el análisis. Entonces, en este caso, decía 7 segundos. Entonces, acá estamos, fíjense, con 4.5 segundos. Voy a mantener hasta que pare a 7. Entonces, voy a calcular y justo allí, ¿no? 7.3 segundos. Puede ser unas milésimas de segundo más o pueden ser menos. Eso no va a cambiar en nada el valor del análisis. En este primer ejercicio vamos a tomar en cuenta determinar la posición, dice, de -10 metros. Eso ya hemos colocado al inicio. En el gráfico dice colocar una aceleración entre los intervalos de 0 a 4 metros sobre segundo y pararlo al tiempo de 7 segundos. Hallar la distancia recorrida en el gráfico y comprobar con el cálculo respectivo. Lo que particularmente me está pidiendo es la distancia recorrida, ¿no? Acá vamos a volver a utilizar lo que habíamos explicado en los anteriores temas, tomando en cuenta toda esta condición, principalmente en el uso de ecuaciones. Habíamos indicado que son 3 ecuaciones mínimamente que yo debo utilizar, 3 variables más bien, mínimamente, y con esas 3 variables puedo hallar las otras 2 que complementarían, utilizando cualquiera de estas 4 ecuaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer, una vez que ya he sacado la foto, es colocar mis datos para poder hallar las variables y sus valores respectivos. A ver, entonces vamos a sacar los datos respectivos que vamos a tener en este ejercicio específico. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Vamos a sacar acá los datos. Voy a cambiar de color. Los datos. En estos datos vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Determinar, dice, desde una posición de -10, eso parcialmente no me va a servir, pero dice detenerlo. El tiempo del gráfico tengo 7.3 segundos. Después, la aceleración que yo le he dado era 3 metros sobre segundo al cuadrado, en este caso es positivo. La velocidad inicial de la cual ha partido ha sido 0. Ya en este tiempo de 7.3 segundos, esta velocidad ha llegado a 22 y es lo que necesito comprobar inicialmente. Y finalmente, ¿qué relación existe con esta posición de 70,667? Entonces, fíjense, tengo 3 datos, lo que les decía: tiempo, aceleración y velocidad inicial. Voy a escoger una de estas ecuaciones para hallar alguna de estas variables. En mi caso voy a escoger la ecuación número 1.
Con la ecuación número 1 voy a hallar la velocidad final y tal vez comprobar con este valor que dice 22 y después la distancia, ¿sí? Entonces coloco acá con ecuación 1. La ecuación 1 dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este caso quiero hallar la velocidad final, entonces los demás valores los tengo. Reemplazo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, en este caso 0, más la aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado, para este caso, por el tiempo, y el tiempo es 7.3 segundos. Tomo en cuenta entonces estos valores, segundo y segundo se va, y voy a hallar la velocidad. Estoy comprobando estos valores. 3 por 7.3 va a ser 21.9. Entonces, la velocidad final en este caso es 21.9 metros sobre segundo. Listo. Este es el valor. Esta es la velocidad final. Tengo ese valor que es aproximadamente a este, ¿no? 22 metros sobre segundo. ¿Podría decir que son idénticos? Sí, está dentro del parámetro de error aceptable, ¿no? Listo. Tengo la velocidad final exacta. Necesito hallar la distancia. Yo voy a escoger, en este caso, la ecuación número 4. O también puedo escoger la ecuación número 3. Voy a escoger con la ecuación número 3 entonces. Con la ecuación número 3. Listo, la ecuación número 3 me dice distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a considerar la aceleración positiva porque acá ya era un valor conocido, ¿no? Y voy a reemplazar. Acá le voy a poner 0 porque la velocidad inicial es 0 y 0 por cualquier valor es 0. La distancia entonces va a quedar como un medio de la aceleración por el tiempo. Distancia, en este caso un medio. La aceleración que yo he escogido es 3 metros por segundo al cuadrado. Listo, que está multiplicado, dice, por el tiempo. Y el tiempo es 7.3 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Listo. La distancia entonces, en este valor. Voy a mi calculadora, coloco un medio por 3 por 7.3 al cuadrado. Listo. Igual, me sale 79,935. 79,935 metros. Ese es el valor final. Entonces tenemos en cuenta esa consideración. Acá, por ejemplo, las unidades quedaban como metros sobre segundo al cuadrado y como segundo estaba elevado al cuadrado por segundo al cuadrado. Elimino segundos y segundos al cuadrado y me queda metros, que es la unidad de relación. La distancia me está indicando que son 79,935. Y acá el valor en el simulador me indica que la posición es 70,667. ¿Qué me indica? Claro, desde 0 para el lado positivo en el gráfico y en el simulador me está indicando que es 70,667 metros. Pero como yo he partido de menos 10, o sea, menos 10 estaría más o menos acá atrás, no se ve, ¿no? Este menos 10. La distancia de este 0 hasta menos 10 son 10 metros.
Entonces la distancia total va a ser la suma de estos dos, D. Y eso es lo que hay allá, 79,935. Si yo sumo 10 más 70,600 es prácticamente 80. Y en la distancia exacta me está saliendo 79,935. Entonces, nuevamente de esta condición estaría en el valor exacto para el mismo. No sé, en el hecho de que nosotros ya hemos podido analizar y tomar en cuenta estos valores que, primero, la aceleración puede adquirir valores positivos o valores negativos. En este caso vamos a trabajar con un valor negativo. 4.5 yo le voy a colocar. Ustedes pueden colocar entre cualquier intervalo que habíamos tomado en cuenta, dice desde 4 hasta 8. La velocidad inicial dice de 10 metros por segundo. A ver, vamos a revisar. La velocidad dice 10 metros sobre segundo. Y nuevamente para la posición vamos a tomar en cuenta los menos 10 metros. Por el hecho de que voy a tener un radio de acción también más grande. Si coloco desde 0, solamente esta mitad me va a servir para mi gráfico. En cambio, si coloco desde menos 10, obviamente tengo como 20 metros de acción. Necesito conocer a qué tiempo se va a detener. El vector de la velocidad le voy a poner acá y el vector de la aceleración, en este caso habíamos dicho menos 4.5. Listo. Fíjense, la velocidad está hacia el lado positivo, derecho está en 10 metros sobre segundo y la aceleración en un sentido negativo. En algún punto esta línea roja que ustedes ven, esta flecha roja de la velocidad se va a hacer tan pequeña que va a ser igual a 0 y se va a detener. Y como la aceleración va a seguir, va a tender a moverlo al otro extremo. A ver, observemos, ¿no? Fíjense cómo va reduciendo el tamaño de la flecha, va a detenerse y cambia de sentido por el sentido también de la aceleración. Entonces, eso es lo que necesito identificar. ¿En qué punto exactamente se parará? Entonces, puedo determinar ese valor. Vuelvo a colocar acá menos 10 de referencia. La velocidad es 10 metros sobre segundo. Y la aceleración es menos 4.5. Listo. Empiezo. Entonces, yo le voy a hacer el cálculo. Mi dedo tiene que estar pues bien atento para consideración. A ver, empiezo. Observo acá, voy a volver a empezar nuevamente y reiniciar. Listo, a ver. No hemos colocado los vectores. Otra vez vamos a reiniciar todo. Los vectores y coloco acá menos 10 para 10. Acá es menos 4.5. Quito los muros y empiezo. En el punto exacto necesito pararlo. Allí, un poquito menos, ¿no? 2.5 segundos. Saco la screen de esta posición y voy a cálculo nuevamente. Estoy en el ejercicio 1 con su segunda aplicación. Nuevamente dice hallar el tiempo en el cual la persona se detendrá. Entonces vamos a hallar de manera analítica lo que en gráfico y en el simulador hemos observado. Esto pasa constantemente en nuestro diario vivir. Cuando nosotros observamos una pelota, por ejemplo, rodar y identificamos más o menos en qué tiempo se detiene, con qué aceleración viene, qué tiempo recorre y demás, ¿no? Entonces voy a colocar los datos. Nuevamente la referencia, voy a tener datos. Acá tengo datos, fíjense. Estos datos me van a servir. Dice hallar el tiempo
en la cual la persona se detendrá. Entonces el tiempo es desconocido. Pese a que yo acá tengo un valor y necesito comprobar de manera analítica, es decir, con las ecuaciones, que ese tiempo va a ser exacto, ¿no? El tiempo entonces es desconocido. ¿Qué más dice? Si una persona se detendrá, si hablamos de detenerse, vamos a tomar en cuenta la velocidad final, va a ser igual a cero, que se ha detenido en ese punto. Y después ya ha cambiado, que eso es otro análisis, no me interesa, por cierto, ¿no? Si parte con una velocidad, entonces la velocidad inicial era 10 metros sobre segundo. Después tengo la aceleración es menos 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué otro valor más tengo? Por el momento no tengo absolutamente nada más, ¿no? Necesitaría también hallar la distancia total recorrida por este individuo para poder comprobar estos valores. Fíjense, nuevamente tengo 3 variables conocidas. Y con esas 3 variables conocidas puedo hallar lo demás. Tengo la ecuación 1, 2, 3 y 4 y quisiera hallar inicialmente el tiempo. Entonces voy a escoger nuevamente la ecuación número 1. Fíjense, voy a colocar entonces con la ecuación número 1. Tomamos en cuenta que velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. En este caso, nuevamente voy a colocar el signo de esta ecuación positivo, ya que acá prácticamente me está dando el signo de la aceleración negativo y no va a existir ninguna modificación. Entonces, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Despejo aceleración por el tiempo. Velocidad final, lo que estaba sumando va a pasar a restar. Esto vendría a ser aceleración por el tiempo. Y divido, ¿no? Quiero hallar el tiempo. La aceleración que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Velocidad final menos velocidad inicial dividido entre la aceleración, que va a ser igual al tiempo. Despejo tiempo. Estoy ordenando esta ecuación, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Sí, el tiempo por lo tanto va a ser igual. La velocidad final, en este caso es 0, menos la velocidad inicial, 10 metros sobre segundo, sobre la aceleración, y la aceleración es menos 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. De acá voy a eliminar primero los signos y este 0 que no le va a afectar absolutamente en nada. Voy a mi calculadora, dice 10 dividido entre 4.5 igual 2.222. El tiempo entonces va a ser 2.222 segundos. La unidad, nuevamente vamos a aclarar acá, era metros sobre metros sobre segundo al cuadrado. Voy a tomar en cuenta extremos con extremos, medios con medios, y saco, ¿no? Extremos con extremos, metro por segundo al cuadrado. Medios con medios, segundo por metro. Elimino acá metro y metro, y un segundo con un segundo del denominador se va, y me queda finalmente segundos. Listo. 2.222. Yo lo he parado a 2.4 exactamente. Entonces me he pasado un poquito, pero estoy dentro del intervalo aceptable. La posición también me identificaba algún valor determinado en este punto, ¿no? Tengo 2.222, a ese valor exactamente se detiene. Y necesito hallar también la distancia total que ha recorrido, desde el punto de menos 10 metros hasta la posición final que ha adquirido. Voy a escoger en este caso la ecuación número 4. Con ecuación 4. Entonces voy a poner la ecuación 4 es distancia
igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividida entre 2 por el tiempo. Reemplazo entonces estos valores. La velocidad final es 0. La velocidad inicial era 10 metros sobre segundo. Dividido entre 2, multiplicado por el tiempo. Y el tiempo es 2.222 segundos. Voy al cálculo. Si quiero le puedo colocar el 0, no va a cambiar en nada. Dividido entre 2 por 2.222. Igual. Tenemos 11,11. La distancia entonces es 11,11 metros. Ahora vamos a hacer el análisis y vamos a explicar dónde están involucrados esos 11 metros. Metros por segundo, acá era segundos, de donde elimino segundos y segundos y me queda nuevamente metros, que es la unidad respectiva. Alguien preguntará, ¿dónde están esos 11.11 metros si acá la posición me dice que es 1.059? Entonces, volvemos al gráfico. Fíjense, la posición me indica que es de este 0 hasta ese valor, 1.059 metros. Pero esta persona, este individuo, ha partido desde aproximadamente menos 10. Entonces, desde allí hasta el punto 0 hay 10 metros. Lo que debería hacer para tomar en cuenta toda la distancia es incluir esos valores, ¿no? A ver, incluir esos valores. Sería en total aproximadamente 10 más 1.059, 11,059 metros. Esto es del gráfico, ¿no? ¿Qué me sale a mí? 11,11. Entonces estaríamos nuevamente en el intervalo lograble de esa condición. Vuelvo a repetirles, ustedes van a colocar los datos de manera muy particular, muy personal, y no tienen que ser idénticos entre ustedes. Hay tantas posibilidades y cada uno debería sacar un cálculo. Lo mismo en las ecuaciones que ustedes escojan van a ser completamente diferentes a la de los demás. Y gráficas posición versus tiempo y la gráfica velocidad versus tiempo. Son dos gráficas que van a salir simultáneamente en esta condición. Lo único que yo tengo como límite es la posición menos 10 metros y el intervalo de la aceleración va a estar entre 0.5 a 3.5. Para mi tiempo 5 segundos. Entonces yo voy a ir a mi cálculo nuevamente y voy a tomar en cuenta esas variables, ¿ya? Y tomo en cuenta también esa consideración particular. Acá estoy con la parte de introducción. Voy a escoger ahora gráficas y en las gráficas voy a colocar los límites que me está colocando. Menos 10. La velocidad no me indica cuánto, pero la aceleración entre los intervalos dice desde 0.5 a 3.5. Le voy a colocar yo 2.5. Entonces la aceleración 2.0 de velocidad, estoy colocando también que está partiendo del reposo de 0, ¿no? Empiezo y lo necesito detener, dice, eso también necesito colocar de manera clara. Lo voy a detener a los 5 segundos, hasta los 5 segundos. Entonces yo escojo. Observo allí, parte, se está moviendo, va a existir un cambio de posición, la velocidad también está cambiando y la aceleración es constante. Entonces hasta 5 segundos puedo detenerlo. Yo voy a observar y creo que va a pasar la casita, entonces puedo pararlo allí. Listo, en 4.1 segundos antes de que se acabe mi línea de acción. Si observo la posición de esta gráfica, va a ser en forma parabólica. En cambio, la velocidad es en forma recta, pero diagonal, porque está yendo de manera ascendente. Y la aceleración es una línea completamente recta sobre el eje X que va a determinar prácticamente que la aceleración es constante.
Le saco nuevamente un screen acá y voy a poder analizar particularmente qué valores se van a tener acá, dependiendo las preguntas que me indiquen. Entonces estoy colocando en este punto, fíjense, las variables y las condiciones particulares que vamos a tener en cada uno de estos puntos. Voy a tomar en cuenta la aceleración que había considerado y voy a tomar en cuenta las variables que me piden analizar y encontrar particularmente. Listo. Entonces voy a mi, decía, qué datos voy a tomar en cuenta de manera particular. Me dice la posición menos 10 metros, eso no me sirve. Parcialmente en el gráfico del inciso, colocar la aceleración entre los intervalos 0.5 a 3.5 metros sobre segundo. La aceleración en este caso he colocado 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo en el cual yo lo he detenido es aproximadamente en 4.5 segundos, que es la variable independiente. En la gráfica posición versus tiempo, comprobar la velocidad con el cálculo. Entonces la velocidad en esta condición, la velocidad inicial era prácticamente 0 metros sobre segundo, porque a partir del reposo, si alguien recuerda, en el gráfico estábamos acá y ha adquirido una velocidad de manera ascendente. Entonces seguimos allí. Tengo aceleración, tengo el tiempo y tengo la velocidad inicial. La gráfica que estoy observando en esta parte azul, que es lo más importante que voy a explicar ahora, dice: necesito comprobar la velocidad del cálculo. Esta velocidad tiene que ser la velocidad final. La velocidad final, que va a ser prácticamente la velocidad con la cual va a partir en el próximo gráfico, aproximadamente 9,087, ¿no? A ese valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hallar velocidad final. ¿Qué es lo que necesito también identificar en este gráfico? Aclararles, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer análisis de gráficos tomando en cuenta movimiento rectilíneo uniforme, tenemos dos ejes. Está, a ver, vamos a colocar aquí. A ver, tenemos dos ejes. El eje X y el eje Y. En gráficos, generalmente el eje X contiene a la variable independiente. La variable independiente es la que no va a depender y no va a variar en absolutamente factor o en relación a ningún otro valor. En este caso, en este tipo de gráficas, siempre la variable independiente es el tiempo, porque el tiempo en este caso, que está en segundos, nunca va a depender de otro valor. No depende ni la temperatura, ni la altura, ni absolutamente nada. El tiempo, inclusive si nosotros seguimos en condición estacionaria, va a seguir pasando, ¿no? Y la variable dependiente en este caso es la posición que está con nosotros, que sería la distancia recorrida o el punto de relación que tenemos. Entonces, en este gráfico, lo que vamos a determinar es esos dos valores. La variable dependiente está acá arriba en la posición y la variable independiente estaría prácticamente sobre el eje X, que es el tiempo. Acá estaría el tiempo. Y esta parábola que observan ustedes acá es prácticamente la velocidad que estaría determinada. El análisis de esta gráfica no lo vamos a realizar todavía, es un capítulo posterior, pero el comportamiento y el análisis de las ecuaciones sí lo vamos a hacer. Vuelvo a repetir, necesitamos acá hallar la velocidad final. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo aceleración. Entonces, con la ecuación número 1. Con ecuación número 1 le colocaré acá.
A ver, con ecuación número 1 tengo velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Como la aceleración es positiva, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que era 0, más la aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. En este caso yo lo he detenido a 4.5 segundos. Elimino esta variable de segundos y la velocidad final viene a ser aproximadamente 2 por 4. 0.5. Aproximadamente 9 metros sobre segundo al cuadrado. Con esta velocidad final, metros sobre segundo en este caso. Con esta velocidad final yo voy a determinar el punto de inicio para la próxima gráfica. A ver, vamos a la próxima gráfica. Me dice 9.083, ¿no es cierto? Entonces es prácticamente una relación simultánea. Aquí he hallado la velocidad, y en la próxima gráfica necesito hallar la distancia, ¿no? La distancia para comprobar. Entonces acá voy a colocar en la segunda gráfica los datos nuevamente. Ahora voy a incluir a la velocidad final, por si acaso. La velocidad final era 9 exacto en este caso. 9 metros sobre segundo. La velocidad inicial ha sido 0. El tiempo ya lo conocemos. El tiempo es 4.5 segundos. La aceleración habíamos dicho 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y necesito hallar la distancia D. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Yo voy a utilizar esta ecuación 3. Con ecuación 3 entonces les voy a colocar. Y voy a reemplazar en esa ecuación 3. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es prácticamente 0, entonces esto se va a anular, se va a volver 0. Y voy a reemplazar. La distancia es 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. Estoy considerando la aceleración positiva porque acá ya me da el valor. Reemplazo. Distancia es igual a 1/2. Aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, y el tiempo es 4.5 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. La distancia, por lo tanto, necesito hallar es 1/2, si quiero, por 2 de la aceleración y por 4.5 elevado al cuadrado. Me da exactamente 20,25 metros. 20,25 metros entonces. Es esa distancia que yo voy a hallar. Y eso necesita 20. En la posición dice 10,627 positivo, más los 10 que tenía en la anterior condición van a ser 20,627, y a mí me ha salido exactamente 20,25. Estaría dentro del parámetro aceptable y estaría comprobando obviamente la relación que tengo con este valor.